y escucho tu voz llamándome. ¿Quieres ver mi rostro otra vez? ¿Quieres oír mi voz decir, ven? Hola, muy buenos días amigos, qué gusto poder estar nuevamente en esta mañana meditando la palabra de Dios. Ya estamos en el día 3, continuamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, versos del 1 al 11, y tiene como título Decisión de fe y victoria. Voy a darle lectura a este pasaje de la escritura y dice de la siguiente manera. Fueron entonces los habitantes de Kiriat Jearim y se llevaron el arca del Señor y lo metieron en la casa de Abinadab, la cual estaba en una colina. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que lo cuidara. 20 años pasaron desde el día que se colocó el arca en Kiriat Jearim, y todo Israel buscaba con ansia al Señor. Por eso Samuel dijo a todos los israelitas: si ustedes se vuelven de todo corazón al Señor, deben echar fuera los dioses extranjeros y las representaciones de Astarte y dedicar sus vidas al Señor, rindiéndole culto solamente a Él. Entonces Él los librará del dominio de los filisteos. Los israelitas echaron fuera las diferentes representaciones de Baal y de Astarte y rindieron culto únicamente al Señor. Después Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo rogaré al Señor por ustedes. Los israelitas se reunieron en Mizpa y ahí sacaron agua y la derramaron como ofrenda al Señor. Aquel día ayunaron y reconocieron públicamente que habían pecado contra el Señor. Allí, en Mizpa, Samuel se convirtió en caudillo de los israelitas. Y cuando los filisteos supieron que los israelitas estaban reunidos en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra ellos. Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo y le dijeron a Samuel: no dejes de rogar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó un corderito y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Luego rogó al Señor en favor de Israel, y el Señor le respondió. Cuando Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos avanzaron para atacar a los israelitas. Entonces el Señor lanzó un trueno enorme contra ellos y los asustó, y de este modo fueron vencidos por los israelitas. Inmediatamente salieron los israelitas de Mizpa a perseguir a los filisteos y los atacaron hasta más abajo de Bet-car. Y bueno, recordamos que el pueblo del Señor venían de una derrota humillante y fatídica, donde habían muerto miles y miles de soldados del pueblo de Dios. Pero en esta ocasión fue muy diferente, el panorama es completamente distinto. Y hubo algunos factores que hicieron la diferencia y que bien vale la pena que nosotros meditemos en ello, porque nos va a servir como un referente para que nuestras vidas, para que nosotros caminemos en bendición delante del Señor. Número uno, lo que yo puedo ver es que trataron con dignidad en esta ocasión el arca de Dios, que representaba la misma, que simbolizaba la misma presencia de Dios. Por ejemplo, ahí en el versículo 1 nos dice, en todo solamente les voy a leer algunos fragmentos para no leer mucho por causa del tiempo, y dice así: y se llevaron el arca del Señor y lo metieron en la casa de Abinadab, la cual estaba en una colina. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que lo cuidara. Vemos que fue tratada con dignidad ahora la presencia de Dios, el arca de Dios. Asignaron a alguien para que la cuidara y un lugar especial. Dice ahí, dice que en la cual estaba una colina alta, y bueno, ya en otra ocasión tenemos la oportunidad de profundizar más en ello.
En punto número 2, lo que hizo la diferencia, que en esta ocasión el pueblo de Dios caminara y avanzara en victoria y no en derrota, fue, lo que yo puedo ver es que escucharon al profeta y su exhortación que el profeta finalmente llevaba la palabra de Dios. En el versículo 3 y 4, vea lo que dice. Samuel dijo, si ustedes se vuelven de todo su corazón al Señor, deben echar fuera a los dioses extranjeros y dedicar sus vidas al Señor. Entonces Él los librará del dominio de los filisteos. Los israelitas echaron fuera las diferentes representaciones de Baal y de Astarte y rindieron, y quiero ser enfático lo que dice aquí, y rindieron culto únicamente al Señor, a nadie más, solamente rindieron culto al Señor. Y bueno, finalmente, punto número 3, que vemos que hizo la diferencia, que cambiaran de a estar caminando en derrota a avanzar en victoria. El punto número 3 nos dice que, bueno, se acercaron, o vemos que el pueblo se acercó con ofrendas y arrepentimiento delante del Señor. Versículo número 6 nos dice eso, dice que sacaron agua y la derramaron como ofrenda al Señor. Aquel día ayunaron y reconocieron públicamente que habían pecado contra el Señor. Bueno, vemos también, según el versículo número 7, dice que los jefes de los filisteos marcharon contra ellos y los israelitas al saberlo tuvieron miedo. Pero vemos también, ellos pensaron que sería de la misma manera como en otras ocasiones los habían derrotado, los habían humillado, les habían dado muerte, pensaron que sería igual. Pero, oh, sorpresa, esta vez fue totalmente diferente. El Señor iba por delante. Sí, iba por delante en la batalla en esta ocasión. ¿Por qué? Porque el pueblo se había humillado delante de Dios, el pueblo se había acercado al Señor, habían reconocido que habían pecado, se arrepintieron de sus pecados, fueron a Él con ofrenda, con gratitud y con reverencia. Y las cosas cambiaron, las cosas fueron distintas. Entonces, fueron vencidos estos filisteos por el pueblo de Dios. Y mi pregunta para ti en esta mañana, lo que yo siento de parte de Dios, hacerte esta pregunta. ¿Has estado peleando solo? ¿Sintiendo que apenas sales de una y ya estás en otra? ¿Qué más grande ejemplo que el que tenemos, que el que acabamos de ver, acabamos de leer, de escuchar? Si tú te has sentido de esa manera, te has sentido cansado, agobiado, cansado, fatigado, escucha bien, puedes voltear tu mirada al Señor y tomarte de su mano. Puedes seguir el mismo ejemplo que siguió el pueblo de Dios en la manera que ahora ellos se acercaron. Reconcíliate con Él, comienza a escucharlo como hizo este pueblo en esta situación que fue diferente. Y estoy seguro, créelo, estoy seguro que también sucederá contigo. Porque la Escritura dice, el Señor Jesús hablando dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor también quiere estar contigo, el Señor también quiere pelear tus batallas y que camines en victoria y verte pleno y verte con gozo en tu corazón. Espero que esta meditación te haya bendecido. Nos vemos mañana con una nueva meditación. La verdad que estas historias han sido increíbles, nos han enseñado mucho y no te pierdas mañana la meditación. Que Dios te bendiga, compártelo con alguien que sabes que va a ser de bendición, que a lo mejor se encuentra, como vimos aquí, el pueblo de Dios, estaban en derrota, estaban agobiados, estaban, bueno, en condiciones terribles, pero el Señor vino en su ayuda.
Y el Señor también quiere venir en ayuda de ese amigo, de ese vecino, de ese familiar, de esa persona que tú amas. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana. Bendiciones a todos. Tu voz está a la puerta hoy. El invierno se acabó. Hay flores